Bueno, ¿qué tal mis amigos y mis hermanos? Pues cómo están aquí de nuevo, nosotros con una entrevista. Aquí seguimos con las entrevistas de los miembros de la Junta Directiva de Fundación Shalom. Y miren, en esta oportunidad tenemos aquí pues a nuestro hermano y amigo, ¿verdad? Que nos conocemos, híjole, desde hace muchos años, Oscar Ali. Pues es uno de los pioneros, ¿verdad? De este gran proyecto. Y pues precisamente queríamos nosotros saber cómo fue que este proyecto surge adelante, ¿verdad? Así que bienvenido, Oscar. Ok, muchas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo sé que es algo especial que están haciendo para la fundación, para darla a conocer, para que las personas sepan qué es lo que hacemos, qué es lo que la fundación es principalmente, ¿verdad? Como bien ha comentado Rafa, nos conocemos hace mucho. Bueno, él me conoce desde niño, pues es muy amigo de mi mamá y me conoce desde pequeño. Yo a la fundación llegué antes de que fuera fundación, precisamente, ¿verdad? Porque es algo muy especial. La fundación actualmente trabaja con niños que están en riesgo social. Yo me sorprendo a veces cuando recuerdo cosas, por qué yo llegué, cómo conocí la fundación. La fundación no existía cuando yo llegué. Yo conocí a Edgar a través de mi mamá. Les hablaba hace un momentito del riesgo social que corren los niños, ¿verdad? En nuestro país. Y de alguna manera yo fui como rescatado por la fundación cuando no existía, ¿verdad? Mi mamá se abocó con Edgar, son muy amigos desde hace muchos años, y ella solicitó el apoyo de Edgar para que yo pudiera tener una ocupación. Porque hace poco hablábamos, hace unos 2-3 días hablaba con mi mamá por algunas circunstancias familiares que hay, que son bastante difíciles actualmente, y yo dentro de esa plática le dije de que consideraba que no era una persona como joven o adolescente que se portó mal, no le dio lata. La decepción para ella fue que yo no hubiera aprovechado las oportunidades de estudio. Entonces perdí varios años de mi vida y ella tenía temor por qué pudiera pasar conmigo. Entonces habló con Edgar, le explicó, le pidió ayuda. Entonces Edgar tenía en proyecto inicial el tema de la guardería en la colonia El Tesoro, en la parroquia. Sí, en la parroquia. Entonces Edgar me explicó qué quería. Fue bien difícil cuando yo empecé. No fue fácil, ¿verdad? Yo no me porté mal tal vez, pero fui rebelde. No tenía una visión de futuro, ¿verdad? Entonces fui rebelde y tuve dificultades con él también al principio. Él insistió mucho conmigo hasta que yo logré entender, ¿verdad? De que, bueno, si no era aquí, yo solito no lo iba a poder hacer, ¿verdad? Entonces acepté la ayuda que me estaban dando. Increíble, ¿verdad? Porque nosotros somos personas que deben ayudar a la fundación, pero yo empecé recibiendo la ayuda, ¿verdad? Entonces esto casi nadie lo sabe. Eso casi nadie lo sabe, no lo hablo, no es algo que me enorgullezca, ¿verdad? Entonces yo empecé como rescatado del riesgo social en que estaba. Al principio fue difícil, pero entendí, conocí casos increíbles de pobreza, de violencia familiar. En mi familia algunas veces se vivió, no directamente con mi mamá, pero sí un tío y su esposa. Era un nivel bárbaro de violencia. Conocí en otras familias la pobreza, el tema del alcoholismo, cómo afectaba a los niños y cómo eso se volvía un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, hasta llegar a conocer estos casos, ¿verdad? Que yo no quería ser así. Entonces, empezar desde abajo, recibir ayuda y después empezar a aportar y trabajar. Se creó la guardería. Pedíamos donaciones a las familias que eran conocidas, íbamos a conocer quiénes podían recibir esa ayuda también,
Principalmente era para niños de muy escasos recursos, familias de muy escasos recursos, donde por lo regular y en la actualidad todavía se vive es que la mamá es la que lucha por los hijos porque no existe un padre. Generalmente. Sí, entonces fuimos a conocer muchas casas con Edgar, muchas familias en las áreas cercanas a la parroquia del Tesoro y conocí esa pobreza. Entonces me sorprendió tanto y después yo dije porque yo estaba haciendo lo mismo, ¿no? Entonces nos dedicamos a trabajar, pedíamos donaciones, a veces íbamos a recoger donaciones a las casas que te llamaban, mire, tenemos tal cosa. Muchas veces nos tocó ir a sacar basura de las casas y escoger qué podía servir para la guardería en ese entonces. Sí, puede ser algo. Porque la fundación fue mucho después, te estoy hablando que eso fue como en 1992 más o menos. Hace rato, cuando estaba empezando la guardería, se llamaba Centro de Formación Infantil. Sí, pues, sí. Los niños llegaban durante el día en lo que las mamás iban a trabajar, por lo regular en maquilas o en casas, lavando, limpiando, planchando. Y después del mediodía, tipo 2, 3 de la tarde, los pasaban a traer. Ya cuando ellos regresaban a su casa, porque regularmente hacían esa rutina, pero los niños se quedaban encerrados bajo llave o encargados con alguien, ¿verdad? Entonces los niños llegaban a las 7 de la mañana, los dejaban sus papás ahí, sus mamás más que todo, y nosotros nos encargábamos de darles refacción, almuerzo y refacción en la tarde. Y durante la mañana los que estaban en escuela iban a la escuela, regresaban a hacer sus tareas y los pasaban a traer. Así conocimos 2 o 3 casos de niños que no tenían dónde quedarse o que estaban encargados con otra familia, ¿verdad? No su familia directa. Te estoy hablando de Mario Iván, que es el hijo de Doña Chus. Esa familia ha sufrido, la señora sufrió violencia derivada del alcoholismo del señor, ¿verdad? Entonces los niños vivieron esa violencia también, en particular Mario Iván. Lamentablemente él falleció porque tomó decisiones muy tristes en su vida, ¿verdad? Entonces, pero así fue como conocimos niños que no tenían dónde pasar la noche. Entonces empezamos a quedarnos a dormir en el salón de la parroquia. Sí, yo me recuerdo de esa parte, sí. En el suelo creo yo que dormían, ¿no? Sí, mientras mi mamá habló con Edgar porque necesitaba que me ayudara, yo siempre vivía en mi casa, pero iba a trabajar con Edgar. Pero cuando conocimos estos casos, Edgar también tenía su apartamento particular. Pero cuando conocimos estos casos, él decidió quedarse en un salón de la parroquia. Aparentemente teníamos permiso para eso, pero con el tiempo vimos que no era muy agradable, ¿verdad? Entonces, te estoy hablando que tal vez pasó más o menos como un año así, ¿verdad? En el salón. Siempre estaba el padre Gerardo. Sí, el padre Gerardo. Que era el que apoyó mucho. Sí. Entonces, conocimos a estos niños. Fueron más o menos como 5 o 6 los que reunimos por esas circunstancias. Obviamente afectó en las actividades de la parroquia porque estábamos utilizando uno de los salones para vivir, ¿verdad? Y no era correcto. Entonces, derivado de eso, nos vimos obligados en buscar alquilar un apartamento. Ya logramos la donación de algunas literas, teníamos más o menos unos 8 o 10 niños cuando empezamos ya alquilando el apartamento. Y mientras tanto, todo era por donación, como es en la actualidad. Gracias a Dios, Dios siempre provee. La fe y la confianza que Edgar tuvo en eso es inquebrantable hasta la fecha, y su frase ha sido siempre esa: Dios proveerá, ¿verdad? Entonces, derivado de eso, recibimos muchas ayudas, logramos amueblar un apartamento para que los niños pudieran dormir, poder hacer la comida ahí, comer, ir a la escuela, regresar. Entonces, sin embargo, cuando las personas querían ayudar de una manera más fuerte, nos pedían un respaldo legal, porque nosotros teníamos a esos niños. Sí, pues claro. Entonces, porque todavía estábamos trabajando en la guardería, teníamos el apartamento, pero íbamos a la parroquia a siempre apoyar a los niños del área, ¿verdad? Sí, pues. Sin embargo, vimos que la necesidad se centraba más en los niños que no tenían familia. No tenían vivienda también. Sí, entonces las personas que nos querían ayudar, empresas más que todo,
requerían un respaldo legal de parte de nosotros para que ellos tuvieran la certeza de que lo que estaban dando se iba a utilizar bien y de que no iba a haber problema tampoco. Sí, pues ahí es donde inicia todo ahí esto. Ahí es donde inicia ya la personería jurídica, dejaron la espinita de que había que hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque nosotros estábamos haciendo bien las cosas con los niños, pero lamentablemente en nuestra sociedad esas cosas son mal vistas. Claro. Entonces, o señaladas y se puede dificultar mucho, ¿verdad? Entonces, Edgar se empezó a asesorar legalmente para ver la manera de establecer una personería jurídica de la fundación que en ese momento empezaba, porque no teníamos idea que iba a ser una fundación, ¿verdad? No, pues, no sentíamos que iba a crecer tanto como ha crecido hasta ahora, ¿verdad? Entonces, te estoy hablando que eso fue, yo empecé a trabajar con él en 1992. Esto surgió más o menos en el 96, 97, que empezaron a solicitarnos esos respaldos, porque lográbamos, gracias a Dios, donaciones con empresas y nos pedían cartas. Entonces esas cartas eran personales, porque las hacía Edgar o las hacía yo, claro, pues. Porque la parroquia no nos respaldaba tampoco eso. Entonces tuvimos que hacer algo legal para que las solicitudes que nosotros hiciéramos por medio escrito fueran respaldadas legalmente. Entonces a partir de ese momento se empezaron gestiones para establecer la fundación, para hacer una personería jurídica que le llamaron en ese momento, ¿verdad? Y a partir de ahí ya nos disparamos un poquito más, nos ampliamos un poquito más a las personas que podían ser beneficiadas. Una libertad, ¿verdad? Para la donación. Entonces, a partir de ese punto ya empezó otro capítulo de la historia de la fundación, ¿verdad? Porque sí fue una lucha bastante extensa para lograr esa legalidad, ¿verdad? Pues sí, yo me imagino, yo me recuerdo, pues esa parte, ¿verdad? En donde ya la parroquia dijo, pues hasta aquí, sí. ¿Verdad? Me recuerdo también que fue una etapa dura, porque si no me dejarás mentir, muchas de las donaciones de las cosas que se hicieron al comedor tuvieron que quedarse ahí, en la parroquia. Y eso, yo me recuerdo que ese fue un revés bastante fuerte, porque prácticamente salieron de ahí sin nada. Es como empezar de cero. Hubo una vez, no sé si sea bueno mencionarlo o no, pero hubo una vez en que logramos una donación, no estoy seguro si era en la embajada americana o de, no sé cómo se dice, AID, que es AID, sí, de siempre de Estados Unidos. Sí. Logramos una donación donde se consiguieron las mesas, se consiguieron muebles, solo muebles de sala, de comedor, trinchantes, pero muebles elegantes. Y lamentablemente el nexo por donde logramos esa donación vio primero su interés. Entonces las cosas que no les servían se quedaron en la guardería. Te estoy hablando de tableros, mesas para comedor, pero otros tipos de muebles se quedaron o no entraron dentro de esa donación. Sí, y aparte que sí, cuando ya establecimos la fundación y tuvimos que dejar la guardería, sí, todo lo que estaba en cuanto a mobiliario se quedó. Primero, porque entendíamos que el proyecto de la guardería tenía que seguir sí o sí, ¿verdad? Porque el servicio se estaba dando siempre a los niños del área. Pero nosotros nos enfocamos a los que de verdad necesitaban una vivienda, una familia, cobijo, hogar. Entonces, la idea de Edgar era siempre, bueno, esto es aquí, esto es acá. Entonces empezamos otra vez de cero. El hecho de las donaciones que te decía que a veces había que conseguir basura, sacar basura de las casas y escoger, es cierto. Y primero andábamos en el mercado viendo si nos regalaban verduras para los alimentos. Después teníamos que alquilar fletes porque no teníamos vehículo, ¿verdad? O prestar carro, ¿verdad? Habían personas que nos lo prestaban, ¿verdad? Incluso pagábamos la gasolina y decían que no, ¿verdad? Que eso era parte de la donación. Pero el trabajo físico sí había que hacerlo, escoger. Y, logramos donaciones de periódicos.
buscábamos el periódico me y el acuerdo periódico lo también. hacíamos maletitas y lo íbamos a vender y con eso íbamos a comprar comida y así. Entonces, gracias a Dios ya logramos adquirir un picopito viejito. Aventuras, porque sin asesoría nos lanzamos a comprar el picopito. Una buena nave, viejita pero fiel, ¿verdad? Todavía anda por ahí, ¿verdad? Seguro por ahí anda. anda, sí, seguro por ahí anda. Ajá. Y gracias a Dios así fue la evolución, ¿verdad? Entonces logramos muchas cosas. Yo me sorprendo de todo lo que hay, porque bueno, yo trabajé con Edgar desde 1992 hasta el 2004. Ahí conocí a quien ahora es mi esposa, ¿verdad? Entonces, sí, cambió mucho el tema, o la fundación creció mucho, ¿verdad? Entonces, Sí, actualmente estamos trabajando y apoyando, pertenecemos a la junta directiva y con el puesto de vocal 1. Si ves, si cabal a eso iba, digamos, pues hemos visto ya, conocido la historia de cómo esto empieza a levantarse, ¿verdad? De que a pesar de que desde cero tuvo que de nuevo como que resurgir. Híjole, vemos ahora pues algo maravilloso que definitivamente que el Señor lo ha hecho. Y entonces, ahora, ¿verdad? Que has regresado ya, que ya tenías unos añitos que has regresado, ya como miembro de esta junta directiva, ¿cuál es tu trabajo ahorita? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que tenés pensado vos ahorita? Ya has regresado a este lugar en donde, híjole, pasaron, ¿verdad? Tantas penas con Edgar y con los chicos. Bueno, una meta tal vez intangible de momento sería devolver un poco de lo mucho que he recibido, porque como te dije al principio, yo fui una especie de rescatado del riesgo en que estaba, ¿verdad? Entonces, ahora que tengo a mi esposa, que tengo a mis hijos y que sé que la comida hay que trabajar para tenerla, entonces entiendo de que tenemos que seguir apoyando, ¿verdad? A la fundación más que todo, ¿verdad? Yo principalmente porque necesito devolver de lo mucho que he recibido, ¿verdad? Yo he sido muy bendecido por las bendiciones que la fundación ha recibido, ¿verdad? Y como decíamos en la oración al principio de la mañana, de tantas cosas que Dios nos da que a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Así es. Entonces, una de mis metas es esa, ¿verdad? Devolver un poco de lo mucho que he recibido y tratar de continuar con la labor que tiene la fundación, ¿verdad? De seguir ofreciendo soluciones a nuestro país a través del rescate de los jóvenes, ¿verdad? De los niños y los jóvenes que son el futuro, ¿verdad? Y que constantemente están en riesgo, ¿verdad? Antes veíamos que el riesgo era andar en la calle, perder el tiempo por no estudiar, lo peligroso de andar en la calle solo sin conocer. Ahora se nos suma el riesgo de la tecnología, porque si bien es un gran avance y mucha solución para tantos problemas, el ser humano siempre está buscando cómo le saca provecho a las cosas, y lamentablemente en su mayoría está buscando cómo le saca provecho para mal. Entonces la tecnología y el acceso a la tecnología no bien controlada es un riesgo para los niños, ¿verdad? Las redes sociales, si bien son una herramienta importantísima, muy ventajosa, también son un riesgo para los niños, ¿verdad? Entonces tratamos de que ellos siempre reciban la formación adecuada para que, de acuerdo al entorno en que están, se puedan desarrollar bien y en un futuro no muy lejano aportar soluciones para el país, ¿verdad? Que las necesita, ¿verdad? Entonces eso es la principal razón de la fundación, rescatar a los niños para que sean hombres de bien, ¿verdad? Dice el lema, ¿verdad? Sí, hoy son niños, mañana son hombres de fe, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos, ¿verdad? Y eso es lo que yo percibo, ¿verdad? A veces me dicen, bueno, ya viene usted a retomar el puesto, ¿verdad? No, pero sí vamos a seguir apoyando, ¿verdad? Doña Chuza sí me dice, ya viene otra vez, ya va a estar por aquí, qué alegre, ¿no? ¿Por qué solo los sábados? No, le digo, vamos a seguir apoyando, pero a la medida de lo posible, le digo. Entonces sí. Pues así bueno, es como estamos ahora. Pues eso es lo interesante de este proyecto, ¿verdad? Que
todo lo que pasaste, todo lo que viviste, pues ahora que ya tenés una familia, ahora que ya respondes por esa familia, por niños, ¿verdad? Y toda la cuestión, tu esposa, regresas porque es una obra en donde realmente se experimenta el verdadero hogar de un niño. Yo te quiero agregar algo, porque así como hablamos los chapines, yo soy mero pirujo todavía, entonces sí he participado en algunos grupos de jóvenes, grupos de oración, pero no me he entregado totalmente a eso, ¿verdad? Entonces yo estoy consciente de eso, soy muy pirujo. Yo me sorprendo mucho por la fe que Edgar maneja, que él tiene. A pesar de eso, a mi manera pienso, yo también tengo la fe, pero no es tan grande. Y me viene mucho a la mente cuando venimos a conocer este terreno, donde está ahora la fundación. Ya habíamos ido a Chimaltenango, a San Miguel de Zapa, creo que es. Fuimos, casi pactábamos una negociación ahí para el terreno, para construir ahí la fundación. Dios, que todo lo puede y lo sabe, y Él sabe cómo hace las cosas. Surgieron algunas dificultades y no se hizo. Fue al fin de semana siguiente, salimos desde muy temprano desde el Tesoro a esta área de Occidente a buscar terrenos para ver dónde se podía establecer la fundación. Te estoy hablando del 1999, pues ya se 2000 más o menos. Pegadita al 2000. Y fue un día duro. Te menciono eso por el tema de la fe que Edgar tiene. Lo he admirado siempre por eso. Pero yo, por ser más pirujo, soy más débil, ¿verdad? Entonces me rajo más rápido, ¿verdad? Entonces, o me rajaba más rápido, antes, mejor dicho, ¿verdad? Ya íbamos de regreso para el Tesoro más o menos como a las 4 de la tarde. Casi que frustrados porque no habíamos encontrado algo adecuado. Y cerca, antes de llegar a San Lucas de regreso, encontramos un letrero, ¿verdad? Muy sencillo, una bloquera muy pequeña. Y se vende terreno, información acá, ¿verdad? Y Edgar venía atento, ¿verdad? Entonces, mira, pasemos ahí. Y yo dentro de mí dije, ay, ya no, dije yo, porque de verdad ya no aguantaba, andábamos sin almorzar. Entonces ya eran las 3:30, 4 más o menos. Y entramos, un señor muy sencillo, muy amable, y nos dijo, le preguntamos por el anuncio, ¿verdad? Y nos dijo, sí, ¿ustedes de dónde son? De la capital. Entonces, lo único es que de aquí hay que regresar como 10 kilómetros. Ay, Dios, dije yo todavía, ¿verdad? Entonces, todavía regresar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué decís? Me dice Edgar, ¿verdad? Obviamente no le podía decir no, ¿verdad? Vamos a verle. Entonces, justo aquí en el camino este que viene aquí, el que está pegado al terreno, se veía, ¿verdad?, la extensión del mismo, ¿verdad? Y como te digo, me sorprende otra vez porque su fe y su visión no eran iguales a las mías. Yo era, pues claro, tiernito en eso, ¿verdad? Entonces no sé qué vio. Yo solo veía árboles, arbustos, monte. Entonces me dijo, aquí es, me dijo. Le digo yo todavía, ¿verdad? Sí, aquí es, me dijo. Entonces entramos, bajamos por ahí, no había entrada, porque no había ninguna entrada oficial, todo era vegetación. Entonces era finca, digamos. Sí, sí, era vegetación. Entonces entramos y me dijo, sí, aquí es. No estaba como está ahora, obviamente, pues, pues, me imagino, pero la visión de él me sorprendió. Ya conocíamos al padre Roger, ¿verdad? Que es el gran apoyo aquí en la fundación. Él lo vino a conocer también, aceptó. La condición para construir esto era que la fundación tenía que poner el terreno. Entonces ya los canadienses con el padre Roger iban a construir y hacer todo. Sin embargo, no teníamos esa capacidad. Es sorprendente porque Edgar logró contactar al dueño del terreno.
le explicó para qué lo quería. El señor puso un precio antes y después de que le contaron para qué era, el padre Roger también fue con él, le explicó qué iban a hacer ahí. Y te puedo decir que del precio original tal vez le bajó un 40% al precio, ¿verdad? Entonces nosotros no teníamos ese dinero, aún así no lo teníamos. Así fue, claro. Entonces dentro de la visión del padre fue también adquirir el terreno. Ellos ponían la condición de que si había terreno nos ayudaban, sí, pues. Pero no lo teníamos, entonces su ayuda también incluyó el terreno. Entonces empezaron en el 2000, a finales de 2000 empezaron con la primera piedra. No sé si estuviste. Sí. Entonces claro. creo que en ese año no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero fue una etapa muy bonita, entonces. Y hasta hoy, gracias a Dios, sigue creciendo. Está el colegio, ¿verdad? Eso fue ya después de que yo me fui, ¿verdad? Entonces, sí, es una obra bien importante, bien grande, ¿verdad? Y que, sí, es maravilloso. Y que, como dice Edgar, por la proveeduría de Dios, ¿verdad? La divina providencia. Sí, la verdad que... Y él en eso basa su fe, ¿verdad? Exacto, realmente es impactante. Pues eso no lo sabía yo, ¿verdad? Pues son de detalles que yo sabía que sí. Los tenía guardados. Eso el hecho, imagínate el hecho de ver a Edgar tener la visión del hogar en esa selva, ¿no? Porque era prácticamente era una selva. Que ¿quién podía decir, aquí no, como es de lejos, la entrada, esto, el otro? Sí. Pero pues ese detalle que definitivamente pues Dios lo iba conduciendo, híjole, desde el principio. Sí, seguramente, y como te digo, siempre se ha cruzado con buenas personas en el camino de su vida, ¿verdad? Entonces, y seguro así va a ser siempre, ¿verdad? Entonces, así es como hasta aquí hemos llegado. Hay muchos detalles que tal vez están muy escondidos en la memoria ahorita, pero que estamos tratando de rescatar porque tenemos un proyecto de fotografías también, ¿verdad? Sí, cabal. Entonces vamos a ver de qué manera podemos revivir esos recuerdos, ¿verdad? Y plasmar algo para los niños, ¿verdad? Porque estoy hablando que la fundación, como fundación, tiene un poquito más de 20 años. Pero originalmente nació con la guardería en 1992. Cabal. Antes, a mí me tocaba, ¿verdad? Entonces, antes, para cuando hacían alguna actividad, normalmente mandas una imprenta y haces las invitaciones o hojas. Entonces, no, yo hacía un borrador, lo diseñábamos. Edgar tenía una idea, yo la dibujaba, por ejemplo, para las Semanas Santas, y él quería... o a él le encomendaban la programación de las liturgias y de los eventos de la Semana Santa, especialmente los agrarios. Entonces, él decía, mira, yo quiero hacer esto. Entonces, decime qué es. Yo en mi inocencia dibujaba lo que yo entendía que él quería. Después lo hacíamos en el altar y qué bonito, ¿verdad? Entonces, y así muchas cosas se hacían. Las invitaciones las hacíamos a mano. Y mandábamos a fotocopiar. Entonces ya con fotocopias llegaron a las familias. Mi mamá el año pasado, creo que fue, después de que mi abuela falleció, estaba ordenando sus cosas y mi abuela conservaba una invitación, octubre de 1992. Y cuando yo lo vi, te estoy hablando del año pasado, cuando yo lo vi, pero si esta la hice yo, entonces, la gran increíble. Mira que mi abuela también fue una de las razones por las que seguimos ahí también, ¿verdad? Porque apoyó mucho. Entonces, sí, me recuerdo. Sí, incansable una mujer. Y así es como hemos llegado hasta acá. Hay muchas más historias, ¿verdad? Realmente es impactante cómo, pues en tan poco tiempo, dice uno, ¿verdad? Porque pues ya llevamos media hora y no se ha sentido el tiempo. Media hora. Porque sí. Y hay detalles tan importantes que están en la cabeza de uno de cómo surgió todo esto, ¿verdad? Sí. Y por eso, pues, la importancia de tener esa entrevista con tu persona, porque fuiste el que vivió
con Edgar desde antes que esto se formara, se creara. Pues yo conocí el proyecto y estuve ahí, pero desde fuera, ¿no? Porque ustedes dos estaban adentro y echándole ganas y bueno, realmente impactante. Gracias, Oscar, por compartir con nosotros, pues con este canal, pues este bello testimonio, ¿verdad? Porque no es solo contar una historia de lo que ha sucedido acá, ¿verdad? Sí. Sino es un testimonio vivo, un testimonio tuyo que ya nos has compartido a nosotros. Y bueno, pues qué importante para que los hermanos, los bienhechores o los que no han todavía colaborado con este proyecto, pues se unan a esta gran visión que pues el Señor, a través de hermano Edgar y de Oscar y de muchas personas que han estado involucradas, pues se siga levantando y siga prosperando en el nombre del Señor, ¿verdad? Así que gracias, Oscar Ali, que Dios te bendiga. Algunas palabras ahí de despedida para pues sí, todos. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad que como todas las cosas a veces se hacen de corazón. Entonces cuando es así, crees que es una parte normal de tu vida, no hay vanidad, no hay ningún afán de sobresalir en este tema, ¿verdad? Sino al contrario, darnos cuenta de que lo que estamos haciendo también es como que apoyar al futuro de nuestro país, porque te digo, todo lo que se hace es por los niños. Entonces, si bien la fundación ha crecido inmensamente desde que yo recuerdo, no significa de que siempre nos vaya bien, ¿verdad? Siempre hay esfuerzos, siempre hay sacrificios, siempre vivimos de la providencia de Dios, ¿verdad? No hay alguna entidad que fijamente nos cubra un presupuesto, porque no lo hay. Siempre tenemos que estar buscando la manera de cubrir esas necesidades, ¿verdad? Entonces, por eso que hacemos estas actividades, que damos a conocer la fundación, y que a través de esto siempre tratar de tocar a las puertas del corazón de las personas para que no crean que porque la ayuda sea muy pequeña no es válida, ¿verdad? Es bien importante. Sin un quetzal no podés subirte a un bus, ¿verdad? No te dejan entrar. Tenés 9 pero vale 10, no te dejan subir. Entonces una ayuda, por muy mínima que sea, para nosotros en la fundación tiene una importancia inmensa. Entonces las personas que crean que no hay que no pueden ayudar porque lo que van a dar es poco, que no piensen así, ¿verdad? Porque cualquier ayuda es de gran importancia para nosotros, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es buscar eso, la ayuda de muchas personas para poder seguir cubriendo las necesidades de estos niños, que al final son el futuro de nuestro país. Así es, muy bien. Así que por toda la ayuda que nos puedan mandar, desde ya muchas gracias. Bueno, pues, y muchas bendiciones. Entonces un amén, muchas gracias, Oscar Ali, que Dios te bendiga. Hombre, gracias por esta oportunidad de revolver ahí los recuerdos, porque es bonito recordar es vivir también, es de recordar, sí, ¿verdad? Porque la verdad que sí. No nos llevamos nada de este mundo, pero mientras estamos acá, le decía yo a mi mamá por la situación que vivíamos, que mientras estemos en este mundo tratemos de ser lo mejor, y eso nos va a dar felicidad. La felicidad no es tener en abundancia, sino es tener en abundancia amigos, ¿verdad? Que te ayuden a recordar que tu vida siempre ha sido importante para alguien, o que estás tratando de hacer algo bueno para alguien, ¿verdad? Yo pienso que esa es la felicidad, ¿verdad? No tener en abundancia, sino dar. Que como lo que das, recibir, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias, Oscar. Así que muchas gracias. Palabras ahí profundas. Bueno, y esta entonces fue la entrevista con Oscar Ali, pues también miembro de la Junta Directiva de Fundación Hogar de Niños Shalom. Nos vemos a la próxima.